positiva, y aumenta y aumenta y aumenta y aumenta, y además con gradientes cada vez mayores. Y de hecho, lo que sabemos es que cada uno de los 3 últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior a 1880. Es decir, estamos alcanzando temperaturas que nunca habíamos alcanzado. Y también habrán oído en las noticias que 2016 ha sido el más caluroso en el registro histórico y que de los últimos 18 años, 17 han sido más calurosos que todos los que habíamos tenido en el 2001. Y de hecho este mes de febrero ha sido el más caluroso de los últimos 40 años. Luego, es evidente que nos estamos calentando cada vez más. Y hay una correlación directa entre el CO2 que estamos emitiendo y ese calentamiento por el efecto invernadero. Y de hecho, desde hace 100 años aproximadamente, la temperatura ha subido 1 grado. Entonces ya estamos hablando de CO2, ya estamos hablando de tasas de CO2 en el entorno de 400 y pico, estamos hablando de 1 grado de temperatura. Bueno, ¿y esto qué consecuencias tiene? Hay una cuestión importante, que la gente habla de, bueno, ha subido 1 grado, eso no tiene importancia, tampoco es tanto, 1 grado. No, esa es la media global. Y lo que quiero llamarles la atención es esa otra gráfica. Esta gráfica, ¿qué es lo que tiene? Tiene medidas entre 1901 y 2012, pero esto es la media obtenida en cada una de las localizaciones que aparecen en el mapa. Es decir, estamos viendo la distribución de temperaturas media de ese periodo en todo el mundo. Y fíjense en la escala. La escala tiene azules celestes, que es menos 0,6 grados, y tiene colores que van hasta el violeta o el magenta de 2,5 grados. ¿Y qué aparece en el mapa? Pues fundamentalmente que lo que dominan son los rojos, y hay muchas zonas con magenta. Es decir, hay muchas zonas del mundo donde la temperatura ya ha subido por encima de esa media global de 1 grado. Y luego lo veremos porque es una noticia de la semana pasada que hay zonas en España, ciudades en España, donde la temperatura media ha subido muy por encima de 1 grado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero decir es que una cosa es cuando hablamos de valores medios y fijamos objetivos de mitigación para valores medios, pero otra cosa es entender que esos medios tienen también valores extremos que han ido aumentando. Y los extremos nos preocupan mucho, ¿no? Este gráfico puede parecer un poco complicado, pero solo quiere mandar un mensaje. Y es que, bueno, si estamos calentando la Tierra, ese calor está dando más energía y energía y energía que estamos acumulando. ¿Y dónde se está acumulando esa energía? Pues bueno, este gráfico lo que muestra es que fundamentalmente el 90% de la energía que se viene acumulando en los últimos 40 años se ha acumulado en el océano. Es el océano quien está incrementando la temperatura y está almacenando la mayor parte de energía que estamos recibiendo por ese efecto de calentamiento global. Y de hecho, en estos últimos 40 años se ha almacenado más energía que 500 veces el consumo energético anual en el mundo y aproximadamente unas 150.000 veces la producción de Almaraz, que es una central nuclear, en el mismo periodo. Luego quiere decir que realmente el océano es quien está acumulando esa energía y eso vamos a ver que tiene implicaciones muy relevantes de cara a algunos impactos del cambio climático, como comentaba antes Pedro, ¿no? Y uno de esos es el aumento del nivel medio del mar, y ese es uno de los temas que nos preocupa en Asturias, porque que suba la temperatura media incluso igual hasta puede ser bueno. Otro tema es las consecuencias que eso tiene sobre la precipitación, sobre el nivel del mar y los extremos, ¿no? Entonces, ¿aquí qué es lo que muestro? Aquí lo que muestro es, desde 1880, cómo el nivel medio del mar, ese nivel del mar que sería el nivel del mar ideal en reposo, sobre el que luego tenemos la marea astronómica, luego la marea meteorológica y luego las olas, ese nivel medio del mar se ha ido incrementando. Y de hecho, se ha incrementado aproximadamente en 20 centímetros en los últimos 100 años. Y podríamos decir, bueno, 20 centímetros no es prácticamente nada. Pero bueno, si yo les digo que por cada centímetro de aumento del nivel medio del mar perdemos 1 metro de playa, entonces ya la cosa empieza a ser un poco más preocupante, como veremos luego las consecuencias que esto tiene en Asturias, ¿no? Pero el problema esencial que estamos viendo es que se está produciendo una aceleración notable en cómo se está produciendo ese aumento del nivel medio del mar. Y esto es otra vez lo mismo, es la media global. Es decir, cogemos unos instrumentos que se llaman mareógrafos en todo el mundo, medimos cómo está cambiando el nivel y lo promediamos, ¿no? Y entonces vemos ese diagnóstico global para toda la Tierra, pero lo que importa no es eso, lo que importa es esto. Y es, bueno, ¿y cómo está subiendo en Santander? ¿Cómo está subiendo en Luarca? ¿Cómo está subiendo en Manila? ¿Cómo está subiendo en San Francisco? Bueno, pues este gráfico, eso es un poco lo que nos muestra. Estos son datos que obtenemos con satélite del periodo 1993-2017 y vuelve a pasar lo mismo. Miren la escala de colores, tenemos zonas donde el nivel del mar ha bajado, del orden de 10 milímetros anuales,
pero también tenemos zonas donde ha subido por encima del valor medio global, que está en el entorno de 3,2 milímetros. De hecho, fíjense que el color dominante es amarillo, pero hay zonas de naranja y hay zonas de rojo intenso. Es decir, hay muchas zonas del mundo, sobre todo en el sudeste asiático y en partes de Oceanía, en muchas zonas de islas del Pacífico, donde el nivel del mar está subiendo a 12 milímetros anuales. Y 12 milímetros anuales ya es una cosa seria, porque en 10 años produce unos cambios muy importantes sobre los extremos, como veremos luego un poco más adelante en la charla, ¿no? Y esto está conectado con lo que nos contaba antes Pedro, ¿no? Al final yo tengo un nivel medio del mar y ese nivel medio del mar está sufriendo dos consecuencias fundamentales asociadas al calentamiento global. Por un lado, se está calentando el agua, eso hace que el agua se expanda, aumente de volumen, que es lo que nos pasa en la cocina cuando calentamos el agua en una cacerola, y el nivel sube. Es lo que llamamos expansión volumétrica. Pero luego también el otro problema importante que tenemos es que hay masas de hielo que actualmente están en tierra, como en Groenlandia o en la Antártida, que con el deshielo están contribuyendo a aumentar el nivel medio del mar. Y eso nos preocupa muchísimo. No solo estamos perdiendo los glaciares, sino que estamos perdiendo grandes masas de hielo que a día de hoy están situadas sobre tierra. Y esas son las que suben el nivel del mar, no los icebergs que ya están flotando. Es como siempre pongo el mismo ejemplo en clase a los chavales. Si tú tienes hielo en la Coca-Cola, se deshace el hielo y el nivel no sube. Sube cuando echas el hielo por primera vez en el vaso. Y aquí pasa igual. Lo que tenemos son grandes masas de hielo que están en zona, como veremos luego un poco más adelante, sobre el terreno, que a medida que las vamos perdiendo van contribuyendo a aumentar el nivel medio del mar. Entonces, un poco como resumen de esta primera parte, lo que tenemos es un conjunto de observaciones que vienen desde datos paleoclimáticos hasta datos de los últimos 30 años de satélite y datos de instrumentos en tierra, que lo que nos dicen es que hay un calentamiento y que es inequívoco. Es decir, eso es algo que ni siquiera Trump puede negar a pesar de los tweets que manda, ¿no? Y eso, además, se ha acelerado desde la década de los 50 y no habíamos tenido precedente alguno en todas las observaciones que tenemos, ¿no? Entonces, la atmósfera se está calentando, el océano se está calentando y eso tiene implicaciones muy importantes, sobre todo sobre los ecosistemas, sobre el nivel del mar, los sistemas de corrientes y otro. Los volúmenes de nieve y de hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. Eso son evidencias medidas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y esto qué implica? Esto implica impactos. Este gráfico es un gráfico que hicimos para el informe del IPCC, que no sé si se ve muy bien, pero básicamente lo que quiere mostrar es que hay dos ideas fundamentales: que los impactos del cambio climático, de ese calentamiento, de los que hablaré luego un poco más de detalle, se están produciendo sobre los ecosistemas, pero también sobre los sistemas socioeconómicos. Es decir, la población está sintiendo los efectos del cambio climático. Nosotros quizás por el nivel de desarrollo que tenemos lo notamos menos, pero nosotros trabajamos en muchos países donde los efectos del cambio climático son muy importantes porque tienen efectos sobre la agricultura, sobre el modo de vida, sobre la salud y muchos otros, ¿no? Y también sobre los ecosistemas, y en muchos casos ya estamos llegando a umbrales que son irreversibles. Y además hay muchos impactos que se los podemos atribuir directamente al cambio climático. Uno de los problemas más importantes con que nos tenemos que enfrentar es que muchos de los impactos los causamos nosotros directamente. Entonces, diferenciar qué impactos son de cambio climático y qué impactos son causados por el hombre muchas veces es un problema. Y los que aparecen aquí, que no voy a entrar mucho en detalles, son aquellos que sabemos atribuir al cambio climático, ¿no? Entonces, dentro del IPCC, todo lo que es la atribución y detección de impactos le dedicamos mucho tiempo para tener confidencia en los resultados que damos, ¿no? Entonces voy a poner un conjunto de ejemplos. Aquí vemos fotos, esto es 1931, esto es 2016, de pérdida de glaciares. Aquí no hay trampa, no es que saquemos la foto en verano y en invierno, es el mismo instante, pero se están perdiendo grandes volúmenes de glaciares. Esto es algo que probablemente, si alguno de ustedes ha tenido interés por la biología o la ecología, esto es un arrecife de coral después de un episodio de blanqueo. Cuando la temperatura sube por encima, una cosa que no he dicho es, dentro del océano no solo sube la temperatura media, sino que también hay olas de calor. Esas olas de calor hacen que hay muchas zonas del mundo donde durante, por ejemplo, mes y medio o 2 meses, la temperatura sube 5 grados por encima de donde solía estar, o 7 grados y medio. Y eso produce la mortalidad de los corales, después de un proceso de blanqueo que, como se ve aquí, pierden toda la pigmentación, que es a partir de los seres vivos, por así decirlo, que están fijados en el arrecife de coral, ¿no? Que es un elemento calcáreo.
Pero también tenemos inundaciones, y esto está vinculado a los eventos extremos. Estos son los eventos del 2014, que también sufrimos en Asturias. Esto es Santander, erosión, inundación. Y claro, ¿esto a qué es debido? Pues esto es debido básicamente a que tenemos un evento meteorológico que es extremo. ¿Y por qué es extremo? Bueno, pues en este caso porque coincide una pleamar viva, con olas relativamente grandes, con periodos largos. Claro, pero si el nivel del mar dentro de 30 o 40 años está 30 centímetros por encima, esto que solo ha pasado una vez cada 25 años en nuestro registro histórico, empezará a pasar todos los años. Y ese es el problema fundamental que nos debe de preocupar de cara al cambio climático, que no solo es la tendencia de largo plazo de estos elementos, sino es cómo eso incide sobre la mayor frecuencia de eventos extremos, ¿no? Entonces, hemos hablado de inundación en la costa, pero también tenemos más eventos de precipitación extrema concentrada, tenemos sequías, tenemos más eventos de fuego y de incendios. Y uno de los fenómenos que estamos observando cada vez más, y ahora en el informe en que estoy trabajando en el IPCC, que habla fundamentalmente de extremos en el océano, una de las cosas que hemos catalogado es la evidencia de que cada vez se produce una secuencia mayor de ciclones consecutivos. Es decir, si recuerdan el año pasado, a partir de septiembre, tuvimos 3 huracanes seguidos en las costas del Caribe, a costas de Latinoamérica. Básicamente se llevaron por delante Puerto Rico y hubo un montón de países que sufrieron un montón, pero básicamente es porque tuvieron 3 ciclones consecutivos. ¿Y esto por qué es? Porque por cambio climático el agua está más caliente, eso induce una mayor frecuencia y una mayor intensidad de huracanes y hace que la probabilidad de que se produzcan sea mayor y, por tanto, la probabilidad de que haya una secuencia de varios consecutivos es cada vez mayor. Y ya estamos hablando de refugiados climáticos, cosa que aquí nos puede sonar un poco a chino también, pero como digo, nosotros trabajamos en muchas islas del Pacífico y de Oceanía, donde ya hay problemas muy importantes. Muchas veces no son efecto del cambio climático, sino que se ven agravados por el cambio climático, ¿no? Tenemos un caso en Panamá donde hay una comunidad indígena que vive en unas islas que ahora está pidiendo que les acojan como refugiados en el continente, en otro país, y ellos sostienen que es cambio climático. No, no es cambio climático. Han arrancado los corales para hacerse sus casas y al arrancar los corales han perdido la protección y se inundan mucho más frecuentemente. Entonces, hay que ver que muchas veces hay que saber distinguir, como decía antes, en lo que es atribuible al cambio climático, que se ve agravado por efecto del cambio climático y que es algo inducido por nosotros directamente. Y esta comunidad en Alaska, que va a ser evacuada, porque como se ve ya está en una situación que con protección no están siendo capaces de poder protegerse de las inundaciones que son prácticamente diarias, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos del futuro? Bueno, del futuro sabemos poco. Intentamos saber qué es lo que va a pasar, pero sabemos poco. Bueno, el problema que sabemos que tenemos que resolver es un problema que está lleno de incertidumbres, porque claro, si nosotros estamos diciendo que el calentamiento se produce por las emisiones, nosotros lo que nos tenemos que hacer es imaginar cuál va a ser el futuro en términos de emisiones. ¿Vamos a emitir más? ¿Vamos a emitir menos? Entonces, como no lo sabemos y no le podemos asignar una probabilidad, que es lo que haría alguien en estadística, lo que hacemos básicamente es generamos escenarios. Es decir, ante la incertidumbre, ¿qué escenarios se pueden producir? Eso también el sector energético es algo que hace habitualmente, ¿no? ¿Qué pasa si? ¿No? Entonces, esto que vemos aquí empieza en el año 2000, va al 2100, porque como se decía antes, el clima se mide en periodos de 30 años, con lo cual nos hace falta llegar relativamente lejos, y lo que vemos son diferentes escenarios de emisiones. Es decir, aquí lo que nos planteamos es qué pasa si nos ponemos todos de acuerdo y dejamos de emitir, o qué pasa si ahora los chinos se ponen a emitir como locos, o qué pasa si no hacemos absolutamente nada, ¿no? Y esto es lo que llamamos los RCPs. Este es el 2.6, este es básicamente en el que ahora decimos vamos a cumplir todos con el Acuerdo de París, vamos a dejar de emitir los chinos, los americanos, los españoles, todos, podríamos bajar, nunca llegaríamos a esos 300 partes por millón de los registros históricos, pero estaríamos pues ya en el entorno de los 380 y esto ya tiene unas consecuencias en términos de incremento de la temperatura menor. Pero el resto, fíjense que todos son superiores. Y de hecho tenemos este rojo, que aquí se llama business as usual, que es como se llama en inglés, que es si no hacemos nada, si seguimos como hasta ahora. ¿Y dónde vamos? Nos vamos a 1.250 partes por millón. Y 1.250 partes por millón ya estamos hablando de aumentos de la temperatura global que son tema muy serio, muy serio. Bueno, pues vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, si tenemos la atmósfera, por así decirlo, del futuro,
generemos un modelo del clima del futuro y con el modelo del clima del futuro veamos cómo van a cambiar las corrientes, cómo va a cambiar el nivel del mar, cómo va a cambiar la temperatura, cómo va a cambiar... Es decir, hay incertidumbres, son modelos, son escenarios, pero lo que hacemos es intentar que esos modelos reproduzcan las series históricas de la mejor forma posible, de tal manera que tenemos garantía que lo que estamos simulando es más o menos correcto, ¿no? Entonces, estas son las proyecciones, llamamos proyecciones porque no le podemos asignar probabilidad, que tendríamos ante diferentes escenarios de aumento de nivel medio del mar. Fíjense que esto es 1950, esto es 2100, esto es lo que hemos ido midiendo, lo negro, y a partir de aquí tenemos proyecciones para diferentes escenarios. Entonces, el 8.5 era el peor y tiene su incertidumbre, pero básicamente lo que nos está llevando es aumentos de temperatura que van entre 4 y casi 6 grados. De aumento de temperatura media. ¿Eso qué quiere decir? Si volvemos a aquel gráfico que enseñaba antes la distribución de temperaturas en todo el mundo, dice la media global son 6 grados. Eso quiere decir que habrá un sitio, Pekín o donde sea, que la temperatura llegará a estar 11 grados y medio por encima de donde está ahora. Y que habrá otros puntos donde estará 3,5 por encima, 7 por encima, 14 por encima, porque esta es la media global. Esta es la media global. Y en el mejor de los casos, pues ya vemos que estamos ahí en ese entorno de lo que no queremos superar, de lo cual voy a ir hablando un poco más adelante. Aquí vemos los cambios en temperatura para esos dos escenarios, por así decirlo, el bueno y el pésimo, a fin de siglo, y aquí vemos incrementos en algunas zonas del mundo de 11 grados, cambios en la precipitación, con pérdidas en la precipitación en algunas zonas de un 30% y en otras en aumento de un 40%, es decir, cambios importantes en nuestro sistema climático. Y todo eso viene condicionado por cuál vaya a ser nuestra política de emisiones y por el futuro que nosotros queramos tener, ¿no? Si cambia la precipitación, si cambia la temperatura, el océano se calienta más, aumenta el nivel medio del mar, y estos son nuestros escenarios de aumento de nivel medio del mar. Insisto, esto es el nivel medio, lo que quiere decir que en Candás subirá más y en Oslo subirá menos, pero este es el medio global, y tenemos que en el mejor de los casos estamos hablando de 40 centímetros a fin de siglo, y en el peor de los casos estamos hablando de prácticamente un metro a fin de siglo. Bueno, pues estas son las proyecciones que hicimos en el último informe, en el último informe, que es el R5, que se publicó en el 2014. Pero ahora hemos cambiado considerablemente el análisis y en nuestras capacidades, y hemos incorporado lo que estaba diciendo Pedro antes, y es el problema esencial que tenemos si perdemos gran parte de la masa de hielo que está sobre la plataforma de Groenlandia o en la Antártida. Y concretamente, la Antártida Occidental, Pedro nos enseñaba un gráfico aquí, fíjense que aquí lo que estamos hablando, esta es la capa de hielo, este es el terreno, esta es la capa de hielo, y estamos hablando de 3.000 metros de espesor de capa de hielo. Fíjense el volumen de hielo que hay ahí almacenado, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que hay una zona que está directamente en contacto con el agua. Y básicamente lo que tenemos es agua caliente que está lavando, por así decirlo, esta ménsula de hielo, y está haciendo que este punto cada vez vaya retrocediendo más. Y estamos poniendo cada vez un mayor volumen de hielo y por tanto de agua que está aumentando el nivel del mar. Bueno, pues esto podría dar lugar, con una probabilidad baja, pero podría dar lugar a un aumento de hasta 3,3 metros adicionales sobre lo que se estaba pronosticando antes. Y en concreto las proyecciones que van a salir en el próximo informe, que como están publicadas en algunos artículos, lo puedo decir, ya no hablan de 1 metro a fin de siglo, y hablan de 1,40 metros. Entonces piensen ustedes en la playa de San Lorenzo o en cualquiera de las playas a las que vayan, Salinas o demás, con la marea subiendo 1,40 metros por encima de donde está subiendo ahora. Y piensen ustedes en un temporal como el del 2014, llegando con 1,40 metros por encima de donde está. Y no me hace falta llegar al 1,40 metros, me vale con que sean 50 centímetros, me vale con que sean 70 centímetros. La frecuencia de la inundación va a ser muy superior y la erosión va a ser muy superior, como voy a enseñar luego más adelante, ¿no? Bueno, entonces tenemos un problema. La temperatura aumenta con el incremento de CO2 en la atmósfera. Bueno, pero ¿y cuánto nos queda para el 1,5 grados, para los 2 grados y demás? Bueno, pues este gráfico lo que muestra es dónde el camino que hemos seguido y hacia dónde vamos. Y básicamente lo que estamos diciendo es que para los 2 grados del Acuerdo de París, el límite está en 790 partes por millón. Bueno, pues estamos emitiendo 10 gigatoneladas de carbono equivalente anualmente, quiere decir que nos quedan 20 años para llegar a los 2 grados. Entonces, claro, los chavales que estaban ahora en la escandalera gritando son chavales que ahora tienen 15 años y que tendrán 35 cuando la media global se haya incrementado en 2 grados. Ya, ¿y dónde estamos?
pues básicamente estamos aquí. ¿Y esto qué significa? Esto lo que significa es que en el 2016, con las políticas que tenemos ahora de emisiones o de mitigación, si queremos verlo en el lado positivo, en el 2100 llegaríamos a 3,6 grados de incremento medio global. Insisto, eso quiere decir que igual en Oviedo la temperatura media habrá ascendido a 5 grados de media o a 6 grados. Y los compromisos que se han fijado, ¿en cuánto están? Están que si mitigan todo lo que dicen que van a mitigar, llegarían a 2,84. Pero estamos muy lejos de 1,5. Y estos son los del 2017. Y en el 2017, como ha habido varios países que se han bajado del acuerdo, entre ellos Estados Unidos, ya estamos hablando de 3 grados y 16, 3 grados 16, ¿no? Entonces, estamos muy lejos todavía. Estamos muy lejos de no pasar ese umbral de los 2 grados que sabemos que tiene impactos irreversibles, como voy a mostrar, ¿no? Entonces, en el futuro, ¿qué podemos esperar? Que si seguimos emitiendo, vamos a perturbar cada vez más el clima, vamos a tener más impactos, más riesgos, va a ser más necesaria la mitigación, es decir, reducción de emisiones, y también la adaptación, es decir, porque ahora el problema fundamental va a ser que si me inundo más frecuentemente, pues voy a tener que tener algún tipo de protección. No me queda más remedio. Que si tengo más precipitación extrema, pues igual los cauces los tengo que tratar de forma diferente. Que si tengo más olas de calor, pues igual necesito poner en todos los edificios de Oviedo aire acondicionado, con lo que eso supone en términos de consumo energético y a su vez de emisiones, ¿no? Pero también el cambio climático trae oportunidades, ¿eh? Y eso igual lo podemos hablar luego. Entonces, para tener grado y medio, para llegar a grado y medio y cumplir el Acuerdo de París, tendríamos que tener una reducción de emisiones del 45% antes del 2030 y meter en nuestro mix energético entre un 70 y un 80% de renovables en el 2050. Eso es lo que tendríamos que hacer si queremos llegar a cumplir con ese umbral que nos hemos planteado. Que no es caprichoso, insisto, porque hay proyecciones de grandes impactos que ya estamos padeciendo, ¿no? Volveré sobre esto un poco más adelante. Bueno, muy rápidamente vamos a hablar un poco de ciudades, territorio y emisiones. Bueno, básicamente este es el último informe de emisiones de España. ¿Y esto qué es? Estos son las emisiones de España desde el año 1990, Protocolo de Kioto es la referencia. A partir de ahí vemos un ascenso sin parar. Llegamos al máximo valor en el 2006 y aquí empezamos a bajar, fundamentalmente por la crisis y por parte de la concienciación, y ahora hemos vuelto a repuntar un poquito, ¿no? Pero todavía seguimos estando muy lejos. Estamos un 17% por encima de lo que emitíamos en 1990. Y estamos hablando de bajar, no de subir. Luego, quiere decir que todavía nos queda por hacer bastantes deberes. ¿Quién se lleva las emisiones? ¿Quién se lleva lo gordo de las emisiones? Bueno, pues aquí tenemos de este último informe que ha hecho España, tenemos que la generación eléctrica se lleva el 20%, el transporte se lleva el 26%, la industria el 19% y otros. Y esto es lo que decía antes, el 80% es CO2, pero hay otros gases de efecto invernadero que también son relevantes. Pero claro, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir, oiga, si usted quiere mitigar, tiene que cambiar su modelo energético, tiene que cambiar su movilidad y tiene que trabajar con la industria para reducir las emisiones. Si ese es el objetivo que nos queremos plantear, que esa es también una cuestión que hay que plantearse, ¿no? Y hablando sobre ciudades, bueno, pues las ciudades, por el consumo eléctrico de sus infraestructuras fundamentalmente, generan entre un 37 y un 49% de las emisiones globales. Sobre todo porque nosotros tenemos en las ciudades, en los sistemas, en las conurbes urbanas, tenemos una gran cantidad de infraestructuras que consumen mucha energía y eso genera grandes emisiones, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que también proyectamos el futuro de cómo va a ser nuestra forma de vida, y solo hay que vivir en provincias como vivimos los que vivimos en Santander o los que viven en Oviedo o demás para saber que cada vez el entorno rural se va abandonando más y cada vez vive más gente en las ciudades. Lo que quiere decir que este es un efecto que cada vez va a ser mayor. Y de hecho estas son las proyecciones, y una de las cosas que más nos preocupa, que es donde estamos trabajando en el instituto, es que las megaciudades, es decir, aquellas que tienen más de 10 millones de habitantes, van